Vamos a ver una pequeña introducción a la clase de hoy y esto nos va a aclarar un poco también lo que hemos visto ayer en los últimos días. Hay un tema, algo en el mundo que se conoce, que se llama conocimiento. Hay gente que no da tanta importancia al conocimiento. Es decir, todos saben que conocer nos da una ventaja, pero mucha gente toma como el conocimiento como algo obvio, como algo fácil. No es así. El conocimiento es algo que es un poder. Prueba es gente que trata de ser algo más que otros, dice, yo tengo un sexto sentido y conozco. Yo sé lo que tú no sabes. Otra gente que quiere tener un estatus, soy vidente. Otros usan el conocimiento para espionaje. Es decir, el tema del conocimiento es algo muy importante, muy poderoso. Si uno tiene conocimiento más que otros, él ya se siente con ventaja. Es decir, el conocimiento es algo que vale la pena invertir tiempo, esfuerzo, porque invertir tiempo, porque tener conocimiento sin inversión de tiempo y de esfuerzo, la persona pierde el conocimiento. Pierde. Entonces, el tema que estamos viendo ahora, que Dios tiene conocimiento, ese es un detalle adicional que nos hace entender qué es Dios. Y que nosotros no podemos ser Dios. Y mucho menos un objeto, algo estático, una estatua, etc. Y ahora con esta introducción vamos a poder ver un poquito más de este tema. Y ese va a ser el tema de la clase de hoy. Dice el Tania, y tal como Maimónides, hablando como filósofo, sabemos que Maimónides ha tenido tal conocimiento que él es multifaceta. Se conoce Maimónides como el hombre de la halajá. Se conoce Maimónides como el filósofo judío. Se conoce Maimónides como el gran médico. Es decir, este sabio tenía un conocimiento tremendo. Hay varios que desvinculan Maimónides de la Kabbalah. Unos diciendo que no conocía la Kabbalah. Pero hay muchas pruebas, verdad. Él no menciona la palabra Kabbalah en sus libros. Pero hay muchos temas que él escribe que la única fuente de esos temas es la Kabbalah. Entonces hay suficientes pruebas para decir que también conoció la Kabbalah. De todas maneras, Maimónides tenía un conocimiento tremendo. Entonces acá, vamos a mencionar algo de Maimónides, pero que él escribe en sus libros que él escribió, son libros de filosofía, porque en su época la gente que abandonó el judaísmo era por temas filosóficos. Entonces Maimónides escribió libros dirigidos a esta gente. Maimónides se ocupó mucho en su vida de atraer judíos de regreso al judaísmo, ya sea judíos por asimilación o ya sea por la Inquisición musulmana, o judíos que por temas filosóficos abandonaron o estaban por abandonar el judaísmo. Él dedicó mucho tiempo para aclarar
a esta gente. De todas maneras, escribe Maimónides. Y esto ha sido aceptado por los sabios de la Kabbalah, como escribe Rabbi Moshe Cordovero en Pardes. Lo que vamos a estudiar ahora de Maimónides, los sabios de la Kabbalah, estamos hablando especialmente de los sabios de Tzfat, de la época de la Rizal, de la época del Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que ellos, ahí fue la época del auge de la Kabbalah de Tzfat, que hasta hoy, por esta razón, vinculan Tzfat con la Kabbalah. Impresionante, hay vestigios, hay los edificios que vivían, que estudiaban, muy interesante. ¿Y qué es lo que escribe Maimónides? Que conociéndose a sí mismo, Dios, conociendo a sí mismo, por decirlo de alguna manera, Dios conoce a todas las cosas creadas. Es decir, vamos acá a entender, cuando nosotros, un ser humano, queremos conocer algo, ¿qué hacemos? Miramos, leemos, pero miramos algo externo a nosotros. Siempre. Conozco gente que dice, conozco a mí mismo. Este tipo de declaraciones son muy arriesgosas, porque generalmente el que habla, conozco a mí mismo, no se conoce. Es la primera prueba que no se conoce. Entonces, Dios tiene una característica. Imposible que Dios conozca algo que está fuera de él. Así de sencillo. Si Dios es todo, Dios está en todo, entonces no hay nada en este mundo externo a Dios. No existe externo a Dios. Cuando un judío dice Dios me está mirando, obvio que él no se refiere que Dios está allá mirándome, porque Dios no es externo. Para decir que Dios nos está mirando significa Él está dentro de mí. Dios es yo. Por esa razón Él me está mirando. Pero yo no soy ajeno, externo a Dios. Y ahora vamos a conectar con la introducción. Según esto, ningún ser humano tiene conocimiento igual que Dios. Dios tiene un poder de conocer a sí mismo. Y a través de conocer a sí mismo, Él conoce a todo el mundo. Porque todo el mundo es Dios. Es decir, no hay sabio, inteligente, que tenga ese tipo de conocimiento. Ese es un poder único. Solo Dios lo tiene. Entonces, aquel que quiere tener un estatus, una ventaja sobre otros, él puede tener una ventaja porque él conoce y el otro no conoce, pero eso es solamente relativo, porque conocimiento absoluto solamente Dios tiene. Con esto estamos teniendo acá un entendimiento adicional que es Dios. Dios es la esencia del conocimiento. Dios Él tiene el máximo poder del conocimiento. Entonces, con todo respeto a los que se quieren a sí mismos y se creen ventajosos sobre otros seres humanos, máximo,
ellos son relativamente mejor que los otros seres humanos, nada más. Porque nunca van a llegar al nivel de conocimiento de Dios, jamás. Imposible. Dios no tiene nada oculto, no hay nada por conocer, porque todo es Dios. Cuando él dice acá que los sabios de la Kabbalah aceptaron lo que Maimónides escribe, de que Dios es la esencia del conocimiento, él conoce a sí mismo y así conoce al mundo. Los sabios aceptaron porque había todo un reclamo a Maimónides por escribir acerca de Dios. Porque dijeron, estás limitando a Dios a un conocimiento. Dios es totalmente abstracto. Entonces, como el Rebbe aclara, los sabios de la Kabbalah se han dado cuenta que Maimónides nunca dijo que Dios es el conocimiento. Lo que dijo es que Él es la esencia del conocimiento. Pero Dios en sí es mucho más abstracto. El reclamo de la gente era que le estaba limitando a Dios a algo. Y Dios tiene que ser abstracto. Entonces, cuando el Tanya varias veces menciona este tema del conocimiento de Dios, siempre aclara. Y los sabios de la Kabbalah han estado de acuerdo. Porque él quiere aclarar que realmente Dios no es solamente el conocimiento, pero él sí es la esencia del conocimiento. Él es el conocimiento en su totalidad. Sin embargo, Dios provee de vida, de energía, a la creación toda, de una manera diferente a como el alma provee de vida al cuerpo. Muchas veces hemos dicho, Dios es mi alma, tenemos un alma divina, pero sin embargo, el alma no es todo, es una partícula de Dios. Entonces, el Tanya ahora nos va a aclarar la diferencia entre cómo el alma alimenta de energía al cuerpo y cómo Dios alimenta de energía al mundo. Y él explica, el alma debe investirse en el cuerpo a fin de darle vida. El alma tiene que ingresar al cuerpo para poder dar vida al cuerpo. Dios no es así. Dios puede quedarse abstracto y dar energía. Y explica, al hacerlo, el alma se ve afectada por el cuerpo. El alma tiene que ingresar al cuerpo. Entonces el alma vive lo que el cuerpo vive. Es decir, que el cuerpo afecta al alma. Pues, investirse implica que el objeto investido sufre un cambio. Lo que pasa en el cuerpo pasa al alma. Entonces el alma festeja lo que el cuerpo festeja, sufre lo que el cuerpo sufre, etc. Obviamente, Dios, sin embargo, no está sujeto a cambio alguno cuando Dios provee de vida a la creación. Distinto sucede con Dios mismo, porque Dios mismo es totalmente abstracto. Entonces Dios puede dar vida al mundo sin investirse. Lo que no sucede con el alma.
Obviamente, Dios, sin embargo, no está sujeto a cambio alguno cuando Dios provee de vida a la creación. Es decir, por esa razón decimos que la energía que Dios da al mundo, hay la energía medida al mundo y hay la energía abstracta. La energía investida al mundo es igual que el alma. Se mueve como el mundo se mueve. Pero la energía abstracta, no. La energía abstracta es intocable, como hemos estudiado antes, hace unas clases. Transciende las limitaciones del tiempo. Dios, por ser abstracto, no tiene ninguna limitación. Eso es lo que él va a explicar ahora en el Tanya. Sin embargo, la analogía del alma y el cuerpo, es decir, analogía entre el cuerpo y el alma y Dios, es solo para calmar el oído. Esta comparación de lo que sucede con el cuerpo y el alma es solamente para darnos una idea, como calmar la curiosidad. Pero no es una aclaración total. Es decir, para posibilitar que el oído y el intelecto humano puedan percibir cómo alguien puede saber algo sin necesidad realmente de verlo u oírlo. Eso es solamente con Dios. Nosotros tenemos que ver o escuchar para poder saber. Si no, imposible. Dios, distinto. No tiene que ver, no tiene que escuchar, no necesita de mecanismo para conocer algo. En nuestro caso, conocer al judío. En verdad, sin embargo, la analogía del alma y el cuerpo no guarda similitud alguna con el objeto de comparación. Hemos dado el ejemplo cuerpo y alma con Dios, pero no es un ejemplo total. La divinidad y la creación no va a ser igual como el cuerpo y el alma. El cuerpo domina al alma, si podemos decir, obliga al alma a ir donde el cuerpo va. Con Dios no sucede esto. El mundo no tiene cómo obligar a Dios a enrumbarse a alguna dirección. Y ahora sigue explicando. Pues el alma humana, aún la racional y la divina, se ve afectada por los eventos que acontecen con el cuerpo y su dolor. El alma está limitada al cuerpo. Entonces vive lo que el cuerpo vive. Así Dios ha hecho. Es decir, que el alma de un ser humano sí o sí encaja en el cuerpo humano para todos los temas. No solamente para el tema espiritual o dar energía, sino que el alma se involucra con el cuerpo y vive las experiencias que el cuerpo vive. Con Dios
y el mundo sucede distinto. A pesar que Dios es el alma del mundo, pero Dios bombea energía al mundo desde una perspectiva que Él sigue abstracto. Entonces, no hay como obligar a Dios que sea parte del rumbo que el mundo toma. Leo de nuevo, pues el alma humana, aún la racional y la divina, se ve afectada por los eventos que acontecen con el cuerpo y su dolor, en razón de estar el alma racional y divina realmente investida dentro del alma vitalizadora. El cuerpo, tenemos el alma vitalizadora que nos da vida. El alma divina entra ahí, se encaja ahí. Este va a ser su tamaño. Entonces, vemos que el alma está totalmente limitada al cuerpo. Esta alma, la vitalizadora, provee al cuerpo vida física. ¿Qué significa esto? El alma divina metida dentro del alma vitalizadora esta alma está atrapada, está metida dentro de la materia, dentro de lo físico del cuerpo. Entonces, el alma va a donde el cuerpo va. El alma no tiene mucha opinión. Que a su vez se inviste en el cuerpo propiamente dicho. El alma vitalizadora, por un lado, da vida al cuerpo, por otro lado, es el canal que percibe energía e introduce al cuerpo. Es decir, que el alma vitalizadora es como un embudo que adapta mucha energía a nosotros. Ok, esto es hablando del cuerpo, hablando del alma con el cuerpo. Que el alma, al final de cuentas, no solamente que da energía, pero está amarrada al cuerpo. Y lo que va a pasar con el cuerpo va a afectar el alma. Dios, sin embargo, Dios para dar energía al mundo, no se ve afectado, Dios libre, por los eventos del mundo. Estamos acá aprendiendo un paso más profundo en entender la idolatría. La idolatría lleva en cuenta solamente la energía que está investida dentro de nosotros. Entonces la idolatría dice, puedo medir y puedo ser igual. Como, por ejemplo, hay minerales que curan. Entonces hay piedras que la halajá menciona, que a veces se usa para calmar dolores o para curar.
Entonces va uno y adjudica a esta piedra un poder divino, al estilo divino. Que tiene poder, pero la piedra no originó el poder, es Dios. Va el idólatra y no entiende cómo. Si Dios me da vida, ¿cómo da vida a una piedra? Es el mismo Dios. No entiende. Y ahí empieza la idolatría. Todo porque él entiende a Dios como si fuese un ser humano más. Cuando no es así. El cuerpo humano es verdad, es así. La piedra tiene su energía limitada. Pero el poder, lo que hay de especial, esto viene de más arriba. Eso es lo que dice ahora. Dios, sin embargo, no se ve afectado, Dios libre, por los eventos del mundo y sus cambios. Dios, a pesar que Él está tan dedicado a bombear energía al mundo, y nosotros conocemos energía que está dentro de nosotros. El alma está afectada. Dios da energía a todo este mundo, a todo el universo, y no será afectado. Es decir, que decir que Dios será afectado es idolatría. Dios está por encima. Y acá estamos aprendiendo algo adicional acerca de Dios. Cuando decimos que Dios es poderoso, etc., es decir que Dios es distinto que nosotros. Mi energía, mi alma está investida en mí. Dios no. Eso está hablando de un poder que Dios tiene. Y a pesar que Él está, no será afectado, sigue bombeando energía al mundo. Entonces, ningún evento va a cambiar. Escucho gente a veces decir, hoy Dios se molesta. Sí, pero eso es para dar notas, pero Él mismo está por encima de todo. Ni por el mundo mismo. Dios tampoco se ve afectado por el hecho que hay un mundo. Vamos a entender. El mismo Dios que ocupaba el sitio del mundo antes de la creación, este mismo Dios sigue ocupando el mismo espacio. Es decir, para Dios es igual que el mundo no existe. Porque Él sigue igual como antes. Nosotros estamos dentro de Dios. David, perdón, pero tú dices que Dios está dentro de nosotros, pero también que nosotros también estamos dentro de Dios. O sea, las dos cosas. Correcto. Pero hemos dado el énfasis que Dios está dentro de nosotros porque queríamos decir que Dios se presenta medido a nosotros. Okay. Pero Dios en sí no está medido. Mira los conceptos para poder explicar lo que es Dios. Mira qué conceptos tenemos que entrar a conocer. Son conceptos bien filosóficos. Entonces, lo que él quiere decir acá es que no podemos comparar lo que es Dios original, Dios de por sí, y Dios investido en el mundo. Porque Dios investido en el mundo es una faceta de Dios que él puede autolimitarse. Pero el Dios ilimitado sigue estando acá. A fin de percibir esto bien, con nuestra inteligencia,
los sabios de la verdad, se llaman los sabios que se dedican a estudiar la Kabbalah. Para que podamos percibir este tema bien, hoy en día ya tenemos todo masticado, todo bien aclarado. Entonces los sabios que estudian la Kabbalah ya se dedicaron a elaborar el tema para poner a nuestro alcance. Eso es lo que él dice. Los sabios de la verdad ya lo han tratado extensamente en sus libros. Y ahí podrá encontrarse una explicación. En sus libros vamos a poder entender mejor qué significa que Dios sabe y no está metido en el mundo. Se quedó abstracto. Vamos a ver acá una nota. Acá dice, ningún cambio afecta a Dios. No lo afectan a Dios ni a su perfecta unidad. Es decir, no solamente que lo que pasa en el mundo no afecta a Dios abstracto, pero tampoco afecta que Dios sea totalmente Dios. Es decir, no hay ningún acontecimiento en el mundo que pueda quitar espacio a Dios. Tal como Dios era uno y único antes de haber creado a las criaturas, Dios hoy sigue siendo uno y único luego de la creación. A pesar que ahora hay un suelo, pero esto afecta a nosotros y no a Dios. Dios sigue llenando a nosotros, a la tierra, etc. Ok. Entonces, resumiendo, Dios se diferencia, su conocimiento se diferencia al conocimiento de los seres humanos. Es decir, los dos ven lo mismo. El ser humano ve lo mismo que Dios ve. Pero Dios cuando mira, Él mira sin mecanismo. Él ve lo mismo, pero sin mecanismo. El ser humano está limitado a un mecanismo. Entonces, cuando queremos decir la grandeza de Dios, tenemos que entender cómo funciona nuestro conocimiento y de ahí vamos a entender que Dios no es así. Entonces, que el ser humano conozca sus limitaciones, esto le ayuda a conocer a Dios. Porque conocer a Dios es señalar, no podemos. Pero podemos trabajar el tema para que de lo contrario de lo que somos nosotros, vamos a saber lo que es Dios. Entonces, si sabemos que tenemos un conocimiento limitado a nuestro tamaño, sabemos que Dios tiene conocimiento ilimitado. ¿Y cómo sabemos que Dios tiene conocimiento? Piensen un ratito, muy fácil. Porque tenemos, si Dios no tiene, Él es la fuente de todo, nosotros no vamos a tener. Entonces, si tenemos conocimiento es porque Dios tiene conocimiento. Pero ahí tengo que ir a buscar
cuál es la diferencia entre el conocimiento de Dios y el mío. Entonces, cuanto más pequeño soy, cuanto más limitado soy, entiendo cuán distinto es Dios de mi forma de ser. Porque yo, todo lo que soy, soy limitado. Dios, todo lo que Él es ilimitado. Entonces, puedo tener una idea de lo que es Dios y nada más. Sin embargo, todos los judíos, como descendientes de los patriarcas creyeron en Dios. Fueron pioneros en un ser humano buscar por cuenta propia a Dios. Esa es la grandeza de los patriarcas, que ellos han creído en Dios abstracto, no un Dios estático. Entonces, ya hemos estudiado, padres dejan herencia a los hijos. Patriarcas dejan una herencia a sus seguidores. Es decir, los seguidores o los herederos a los que vienen los patriarcas. Entonces, los patriarcas, cuando decimos que ellos han logrado descubrir, a creer en Dios abstracto, los seres humanos anteriores a Dios creían en un Dios limitado. Entonces podían equivocarse y pensar que una madera limitada es un Dios. Los patriarcas descubrieron que Dios es ilimitado. Y justamente ahí dedicaron su conocimiento, su creencia. Pero no solamente que creyeron, se ha vuelto su naturaleza. Igual que una persona se acostumbra, como ya hemos estudiado en el Tanya, o es conocido en la Torah, Hergel Nase Teva. Algo que uno está habituado, el hábito se vuelve naturaleza de uno. Hay naturaleza que nace con uno y hay naturaleza que por hábito se vuelve su naturaleza. Rambam habla de esto. Nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, al conocer también Dios abstracto, se han habituado a esto, y al habituarse a esto, se ha vuelto naturaleza de ellos. Y acá surge un punto bello, tal cual como un padre, vemos, si hijos copian a los padres, parejas, uno copia al otro, porque es un hábito. Yo veo a mi papá haciendo esto, yo veo a mi mamá haciendo esto, y aprendo. Inconscientemente, pero aprendo. También, ya viene para mí como naturaleza. Ya está en mi gen. Lo que mi padre lo tiene. Entonces, los patriarcas, a ellos tener claro que Dios es infinito, abstracto, y ahí depositaron su fe en Dios. Estos judíos, nosotros heredamos de Abraham, Isaac y Jacob lo que se ha vuelto un hábito natural en ellos. Para nosotros ya es una herencia. De paso, esa es una razón adicional porque el proceso de conversión al judaísmo es tan preciso. Porque no es solamente ahora me llamo judío. Uno tiene que adquirir esta naturaleza. Y adquirir esta naturaleza requiere un proceso.
El que saltea este proceso le falta. Y no podemos decir heredero. Descendiente, no podemos. Ok, entonces, nosotros, los judíos, como descendientes de los patriarcas que creyeron en Dios abstracto, al Dios real, entonces nosotros estamos beneficiados, porque ya somos herederos. Ahora entendemos por qué llamamos los patriarcas. Patriarcas no es un alegorismo, no es una palabra bella. Patriarca es porque él hereda. ¿Y qué es el concepto que nos heredan los patriarcas? Dice el Tanya, nosotros, el pueblo judío, como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, somos creyentes y descendientes de creyentes. Cada judío tiene afinidad hoy en día de creer en Dios abstracto. Muy difícil, porque no vemos, pero posible. No porque somos poderosos, porque somos herederos. Y al ser herederos, no está en duda. Es obvio que tenemos. Una herencia es de los hijos y no importa qué pasa. Lo que el Tanya ahora nos quiere decir, a pesar que hemos aprendido ahora una faceta tan profunda de creer en Dios, a raíz que estamos buscando entender el conocimiento de Dios. Tal cual como Dios es abstracto, su conocimiento es abstracto. Es decir, no hay un mecanismo limitado como nosotros tenemos para conocer. Dios, su conocimiento es ilimitado, no tiene técnica, no tiene mecanismo. Es un acontecimiento abstracto. Nosotros no tenemos cómo traer un ejemplo físico a esto. El único más cercano es como el cuerpo se conoce a sí mismo. Pero cuanto que nosotros conocemos a nosotros mismos, si a alguien le duele algo, tiene que buscar a un médico, porque él no se conoce a sí mismo a tal punto. Le falta. El médico va a tener que decir, tu dolor es por tal y tal. Uno mismo se conoce, pero eso es mientras que son temas de cultura, temas de psicología, pero cuando se trata de temas físicos, ya, no me conozco, tengo que buscar al médico. Entonces, acá, estamos llegando a una conclusión muy importante. Cuando decimos que los patriarcas eran creyentes, es un concepto distinto de lo que los idólatras usan la palabra creer. Es otro concepto, otra idea, totalmente. La misma palabra, porque se copiaron la palabra. Pero el significado de la palabra no es yo estoy en este equipo, tú en este equipo. Es otra explicación. Ellos creen en algo mecanismo limitado y el pueblo judío cree en Dios ilimitado, abstracto. Es otro tema. No es un poco más, es otra dimensión, incomparable. Por esa razón, siempre vemos que gente que estudia Torah nunca quiere estar incluida en religiones, en plural. Como que vamos a hacer una asociación de religiones. Una persona que estudia Torah no quiere ser parte, porque son dos dimensiones totalmente distintas. No es que tú crees en esto y yo creo en esto. Tú crees en el negro y yo en el blanco. Pero blanco y negro está por ahí. Y lo puedo juntar. Puedo hacer un arte. Pero cuando creamos en algo abstracto, es abstracto.
Es incomparable con el negro, con el blanco, nada que ver. Entonces un judío creyente es otra dimensión. Y solo un judío no lo descubre. Nosotros descubrimos porque ya tenemos impregnado en nuestra naturaleza. Señoras, ¿ahora entienden por qué uno tiene que meditar para creer en Dios? Creer en Dios no es un jueguito. Declaré, no. Hay que meditar porque vincularse con algo abstracto es otras palabras. Yo puedo vincularme con la mecánica de mi carro. Yo no soy mecánico. Pero si voy a mirar acá, mover tornillos, algo, voy a aprender. Me voy a equivocar y al final voy a aprender. Porque hay algo físico que yo puedo manipular, ir aprendiendo. Es decir, como se dice, vas avanzando, vas aprendiendo. A medida que tú avanzas, tú ya vas a darse cuenta. Con lo abstracto no es posible. No hay a dónde avanzar. No hay dónde pisar. Es abstracto. Lo único es meditar. Meditar. Igual que hemos hablado de la flecha. Yo no tengo cómo tocar el alvo. Pero por meditar en el alvo, me conecto. Entonces, si yo medito en Dios, me voy a conectar con lo abstracto que yo no lo puedo tocar. Y nunca voy a poder tocar. Pero me conecto. Entonces, el pueblo judío tiene una creencia única. El que cree según la Torah es una creencia única. Ok. Seguimos. Para terminar el párrafo. Sin ninguna clase de especulación intelectual humana. Fuerte. Creemos en Dios abstracto, no por especulación. Porque muchas veces uno especula. Muchos, ya hablé con hombres de negocios, especularon y ganaron. Bolsa de valores, especula. Gente que son creyentes por especular. Especulo qué tal madera, qué tal cemento, qué tal piedra. El pueblo judío no especula su creencia, su fe. No es una especulación. Mira, sin ninguna clase de especulación intelectual humana. Sino, tenemos como herencia, no especulación. ¿Verdad? Lo contrario de especulación es ciencias ciertas. Pero cuando uno no tiene ciencias ciertas y lo tiene como naturaleza, el resultado es igual. ¿Cuál es el resultado de ciencias ciertas? Saber con certeza. Si yo tengo como naturaleza, aunque no es una ciencia cierta, no llegué por este mecanismo, pero llegué por el mecanismo que es mi naturaleza. Muy importante este texto. Ahora vemos que conocer a Dios es todo un capítulo. Vamos a ver